No tan serio. Amigos de Televisión Andina, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a nuestro conversatorio de los jueves, en este nuestro primer programa del 2014, un año en el que esperamos seguir llevando hasta sus monitores, hasta sus pantallas, a sus hogares, los temas más importantes y relevantes para el desarrollo del país. Hoy vamos a tocar el tema de la salud, avances y tareas pendientes. La salud es una de las dimensiones más importantes del desarrollo humano, al punto que ha sido agregada como parte de los objetivos de desarrollo del milenio, acuerdos aprobados por Naciones Unidas, y forma también parte de las políticas de Estado aprobadas por el Acuerdo Nacional. De ahí la importancia de tocar este tema en este conversatorio. Nos acompaña hoy nuestra colega Rocío Rojas, editora de información local en la Agencia Andina. Rocío, buenos días. ¿Cómo estás, César? Buenos días y buenos días a nuestros invitados también. Gracias por la invitación. Es cierto, hoy día vamos a estar con dos invitados especiales, el doctor Walter Vigo, a quien doy la bienvenida, él es coordinador de Par Salud, y también con el doctor Carlos Almonacid, es comisionado de la Juntilla para la Administración Estatal de la Defensoría del Pueblo. A ellos les damos la bienvenida al programa. Bueno, quisiéramos empezar con el doctor Almonacid. La Defensoría ha publicado hace pocos días, pocas semanas, un informe en el que da cuenta de los resultados y los hallazgos de la supervisión nacional en los hospitales del sector público, ¿no? Doctor Almonacid, ¿qué temas nos propone este informe? Bien, buenos días, gracias por la invitación. El informe, que es el informe número 161, trata de recoger o trata de abarcar muchos de los problemas que nosotros detectamos a nivel nacional. Digamos, de las quejas más usuales, se hizo un diagnóstico, así como los problemas que nosotros también creemos que existen en el sistema. Como resultado de ello, decidió realizar una supervisión nacional a 173 hospitales, tanto del MINSA, que se ubican básicamente en la ciudad capital, aquellos de los gobiernos regionales y también los de salud. Esta supervisión decidió abarcar varios ámbitos, por ejemplo, aspectos generales, los servicios con que cuentan los hospitales, también el servicio de consulta externa, los centros obstétricos, las áreas centros quirúrgicos y también los servicios de emergencia. Además que se complementó con una entrevista que se realizó a varios usuarios para ver cuáles eran sus expectativas con respecto a la atención recibida. Entonces, bueno, los resultados fueron, de manera general, nos evidenciaron que existen serios problemas en los servicios de emergencia. Básicamente los problemas estaban referidos al tema de infraestructura, la falta de personal o el tema de equipamiento. Pero adicionalmente a eso también existían otro tipo de problemas que ya se pueden estar referidos un poco al tema de gestión dentro de los establecimientos, como que tiene que ver con el proceso de toma de consentimiento informado para que los usuarios puedan ser sometidos a cirugías, el proceso de información, en qué momento pueden solicitar información de los pacientes hospitalizados. Y por ejemplo, algo que nos llamó la atención entre varios aspectos supervisados es que muchos de nuestros hospitales reciben a estudiantes para práctica clínica, o sea, están en proceso de formación. Sin embargo, un gran porcentaje también de los hospitales no implementa el consentimiento informado para estos estudiantes, que quiere decir que no se les pregunta si quieren formar parte de esta práctica a los usuarios que son atendidos, ¿no? De esta evaluación, doctor Almonacid, en 173 hospitales del Ministerio de Salud, se han hallado, como usted menciona, algunos aspectos que falta mejorar. Exacto. Sin embargo, ¿habrán ubicado también algunos aspectos que marchan aceptablemente? Sí, por ejemplo, una de las cosas positivas que se puede hacer es que se ha intentado garantizar el ingreso de los servicios de emergencia, más allá de la atención, para que el vigilante pueda, digamos, ayudar a su ubicación de los usuarios, la ubicación de las camillas y de las sillas de ruedas, que también es una obligación de los establecimientos de contar con ellos, digamos, esos han sido algunos aspectos positivos. Y en el tema de consulta externa, varios hospitales, por ejemplo, sí contaban con el personal debidamente identificado. No tanto así en los centros obstétricos y en el ámbito de los centros quirúrgicos, pero sí, digamos, se han encontrado también aspectos positivos en ese lado. Algo que también, digamos, nos llamó la atención y que, digamos, no es el lado positivo es, por ejemplo, el mantenimiento de los servicios higiénicos, lo cual, más allá de que estemos hablando de instituciones públicas, digamos, reflejaba, digamos, cuál era el control que se tenía justamente en establecimientos de salud donde se atiende a la gente sana y también acude a la gente enferma, ¿no? Y ahí habíamos encontrado también algunas debilidades.
justamente, doctor Almanacid, ¿cuánto de por ejemplo, de este mantenimiento en los hospitales, en los servicios higiénicos, los baños, que siempre es a veces lamentable encontrar cómo se encuentran los baños de los hospitales públicos? ¿Cuánto de esto depende y cuántas de las falencias que he encontrado dependen de la misma organización del personal que está en el hospital? Exacto, eso me parece importante apreciarlo, porque si bien debemos reconocer que existen problemas estructurales en nuestro sistema sanitario, como la falta de especialistas, cerrar brechas en infraestructura, el tema del presupuesto que se dedica al sector salud, también es cierto que se detectan problemas ya de gestión de los establecimientos de salud, como es el tema de la conservación y el mantenimiento de los servicios higiénicos, tanto para el personal de salud como para el personal que acude, ¿no? Algo que, por ejemplo, sí observamos con bastante preocupación fue la zona de la selva, porque habían establecimientos de salud que no tenían agua potable, digamos, de forma permanente durante las 24 horas del día, pero a diferencia de algunos hospitales que también presentaban ese problema, en Piura, por ejemplo, el estado de conservación de los servicios higiénicos dejaba mucho que desear. Doctor Almanacid, el tema que usted nos plantea nos lleva a la realidad del ámbito rural, digamos, y precisamente tenemos con nosotros al doctor Vigo de Par Salud, cuyo trabajo, el de la institución, es precisamente atender algunas situaciones relacionadas con salud justamente en el ámbito rural. ¿Qué avances, doctor Vigo? En principio, explíquenos, por favor, el trabajo de Par Salud y qué avances están consiguiendo por el momento. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros de mucho agrado el poder explicar lo que hacemos como programa. El Par Salud es un programa del Ministerio de Salud. Es un programa público que pertenece al Ministerio, es parte del pliego 11 del Ministerio de Salud, dependiente directamente del despacho de la Ministra de Salud. La premisa sobre la cual se creó este programa era que la atención que se le brindaba a la mujer gestante y al niño recién nacido tenía deficiencias principalmente en el ámbito rural. Entonces se tomó los departamentos, o las regiones, perdón, donde había la mayor cantidad de muerte materna y muerte neonatal, y en esos departamentos se hace una intervención integral para poder resolver el problema de la muerte materna y la muerte neonatal. Entonces se empieza por establecer cuál es la relación entre el médico o entre el servidor de salud y la paciente, y a partir de allí se empieza todo el trabajo con ellos, que va desde las mejoras en la gestión, las mejoras en la infraestructura, las mejoras en las competencias del personal para que ellos puedan atender adecuadamente a las personas, y las mejoras de normatividad que impliquen que el jefe del establecimiento o aquel que brinda la atención pueda brindarlo de la mejor manera. ¿Cuáles son las principales dificultades en ese ámbito? De pronto, algunos aspectos culturales sobre la relación de la propia población respecto a los servicios médicos. ¿Qué aspectos tuvieron ustedes que trabajar en este primer momento? Sí, nosotros, por ejemplo, de primera intención, de la primera mirada que uno ve, encuentra las limitaciones que tiene el personal de salud para comunicarse en los sectores rurales por la falta de conocimiento del idioma quechua. Ese es un tema que pareciera que no, pero es un problema, es una barrera para la atención, porque la paciente cuando va a buscar una atención, sea del médico, la enfermera, la obstetriz, espera que ellos les hablen no solo en su propio idioma, sino en su propio contexto social, en su propio conocimiento de cómo ellos ven el proceso del parto, ¿no? el parto y el puerperio. Un ejemplo nada más, ¿no? Las gestantes te solicitan a los establecimientos dar el parto de manera vertical. No en las camas de parto, sino sentadas. Y además piden la placenta. Generalmente, en la manera occidental como se trata, la placenta se desecha. En el caso en la cultura andina, la placenta más bien se solicita y se entierra. Entonces, esos son ese tipo de cosas que encontramos como limitantes para que la gente vaya al establecimiento y que se han ido resolviendo, ya sea con desarrollo de mayores competencias, con capacitaciones, hablando con el personal, dando cursos de quechua, estableciendo inclusive un modelo de capacitación para parto vertical, tipo pasantías, la cual la gente va a zonas de Cusco, de Ayacucho, en donde se atiende el parto vertical para enseñarles a cómo manejar el tipo de trabajo. Por eso, doctor Vigo, que se han reducido los índices de mortalidad materna, ¿no?, en los últimos años. Así es, las muertes maternas, el 2005, cuando el Par Salud inicia, las muertes maternas eran algo así como 1.200 a 1.500 muertes maternas al año.
Hoy estamos Ahora estamos entre 600 y 700 muertes maternas, casi a la mitad, ¿no? Y si esto no me equivoco, se ha cumplido ese objetivo antes de tiempo, ¿no? Así es, ¿no? Y esto va en la medida en que la intervención ha sido muy integral, ¿no? O sea, no basta con poner el establecimiento, no basta con construir el establecimiento, no basta con hacer una sala de partos, sino también tiene que entenderse a la paciente, entender su dinámica, el por qué va o por qué deja de ir. Y así es como se ha ido atrayendo a las personas al establecimiento. Es cierto, siempre ha quedado una brecha, pero la muerte materna comienza a tener una cara menos rural y empieza a tener una cara más urbana. Esta es una demostración que el trabajo en equipo, en grupo, que no solo preocupados en la infraestructura, equipamiento, sino en la capacitación del personal, pueden dar fruto. Claro, y multidisciplinario, que es lo principal, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a trabajar cómo sería la sala de parto vertical, porque no hay ningún antecedente sobre ello, ¿no? Preguntamos en Bolivia, preguntamos en Ecuador, pero no había, pues, ¿cómo se hace? Juntamos a gente de la comunidad, con arquitectos, con obstetras, con enfermeras, con médicos, para entre todos diseñar y ver cuál sería la mejor forma en la cual podemos, dentro de una sala de partos, tener una zona donde podemos trabajar parto vertical. Doctor Vigo, el tema del presupuesto es inevitable en todo lo que es políticas públicas. ¿De qué montos de inversión estamos hablando en el caso de Parsalud y cuánto se proyecta para 2014? En el caso de Parsalud es un proyecto grande de 457 millones de soles para ser ejecutado en 5 años. ¿De qué año a qué año, por favor? Empezamos el 2009, a fines del 2009, y nuestra previsión es acabar el 2014, con una fecha de entrega del 2015. O sea, el proyecto acaba a fines del 2014, pero el 2015 tiene un periodo más para la entrega. Para este año tenemos previsto 100 millones de soles, que es básicamente el monto fuerte para poder culminar infraestructura y equipamiento. Tenemos de las 87 establecimientos de salud en los cuales teníamos que hacer obras, hemos avanzado ya en 45 y el resto está en proceso de poder culminar. En esas 9 regiones que son ámbito de acción de Parsalud. Así es, ¿no? Terminan este año entonces este periodo de trabajo de Parsalud. Terminamos este periodo de trabajo, sin embargo, dentro del contexto de reforma en el cual se está trabajando el Ministerio de Salud, se le ha encargado a Parsalud, por ser una ejecutora competente en este tipo de manejos, el trabajo de los llamados establecimientos estratégicos. Los establecimientos estratégicos son un grupo de 748 establecimientos, los cuales han sido identificados como claves para poder atender a más del 80% de la población. ¿El número de beneficiarios, disculpe, el número de beneficiarios, doctor? El número es el 80% de la población total del país. O sea, la idea es que los 748 establecimientos puedan cubrir a más del 80% de la población, más o menos 82-84% de la población. Siempre hay una población muy dispersa a la cual no puede llegar, a la cual se llega con otras estrategias. Pero estos 748 establecimientos se le ha encargado a nosotros como Parsalud que hagamos los perfiles de inversión y posteriormente la inversión de ser necesaria. Porque siendo una unidad del Ministerio de Salud, nosotros podemos actuar sobre lo que es el pliego del Ministerio de Salud, que es Lima, pero en las regiones les corresponde a las regiones. Pero digamos, como una parte del apoyo que el Ministerio de Salud va a hacer, a pedido de las regiones y en trato con ellas, vamos a hacer todo el perfil de preinversión hasta el expediente técnico para que ellos puedan trabajar. Para que la gente que nos sigue entienda un poco más, eso no significa construcción de nuevos hospitales, sino mejora de los nuevos hospitales. 700, más de 700. ¿No? Sí, más de 748. Es mejora de los que ya existen. ¿Cómo? ¿No? Lo que se hace es, a través de las normas del SNIP, es ir a los establecimientos, recalcular su demanda, porque ese es un tema que no se ha hecho en mucho tiempo. Hay que recordar que la mayoría de establecimientos del país tienen 30, 40 años de antigüedad. Claro, por ejemplo, ver si sus cañerías están antiguas, por ejemplo, o sea, para así ir es. hablando concretamente de cuáles van a ser esas mejoras en los 700 establecimientos. Las mejoras significan colocar los nuevos ambientes ahí donde falten. Por ejemplo, hay establecimientos de salud que no tienen salas de operaciones, hay establecimientos de salud que no tienen salas de partos, hay establecimientos de salud que no tienen lugares de atención adecuada para pacientes con tuberculosis, por ejemplo. Es identificar cuáles son las áreas faltantes y proceder a esa construcción, lo que significa la mejora completa de todo el sistema, tanto hídrico como eléctrico, ¿no? Y estratégicos se llaman porque de alguna manera van a
están ubicados en lugares Así que es. son, digamos, capitales de provincia, quizá, ¿no? Capitales de provincia Así es. y ya la gente no va a tener que venir a Lima o a las Ajá. grandes ciudades, sino ir a un lugar más cercano Son, de son, donde vive. son aquellos establecimientos donde concentra mayor cantidad de población y en donde la población puede acercarse al establecimiento, digamos, entre 2 a 4 horas puede llegar al establecimiento, que es lo que calculamos que puede resolver una emergencia, en el caso de 2 horas acaso una emergencia grave o 4 horas acaso una emergencia un poco que pueda ser manejada, ¿no? Doctor Almonacid, el doctor Vigo nos está explicando ya algunas inversiones importantes para mejorar la atención a la población. Los informes de Defensoría incluyen, imagino, sugerencias sobre cómo mejorar, cómo optimizar esta relación. ¿Cuáles son las sugerencias o los aportes más interesantes desde la Defensoría para la mejora de este servicio? Sí, en efecto, como tú señalabas al inicio, el tema de salud es demasiado relevante porque de eso permite que las personas puedan ejercer otro tipo de derechos. Entonces, en este informe, que también justamente pensaba contribuir al proceso de reforma, de fortalecimiento del sector que se está realizando, que se ha realizado en el 2013 y que se piensa fortalecer este 2014, nosotros hemos, enfocado nuestras recomendaciones en 3 ámbitos. Uno, a garantizar o a fortalecer medidas que puedan garantizar el acceso a los servicios de salud de toda la población, que también va en la lógica de lo que plantea el Ministerio de Salud. Otro va enfocado básicamente a resolver los problemas estructurales, o el tema de financiamiento, el tema de infraestructura, el tema de recursos humanos, la rectoría. Y en un tercer bloque enfocado a garantizar los derechos de las personas cuando ya acuden a los establecimientos de salud. Porque claro, no basta que la persona cuente con un seguro de salud, que tenga la disponibilidad de los establecimientos de salud, sino que al momento de hacerse atender, reciba los medicamentos, reciba información, reciba un trato adecuado y no tenga estos problemas burocráticos que todavía se suelen presentar, pero que esperamos también con expectativa que se puedan resolver, ¿no? En el presente año, lo que va hasta el 2016. Y ahora, doctor Almonacid, ahora que han salido más de 40 normas, han salido en el marco de la reforma de salud, las que se han emitido a fines del año pasado. Exacto. Una de ellas, por ejemplo, contempla esta mejora en la atención, ¿no? Para evitar o ir disminuyendo la burocratización para que la gente pueda atenderse más directamente, ¿no? Exacto. Uno de esos temas, una de esas normas está dirigida a ese punto, ¿no? Si no tiene, si es una persona de escasos recursos económicos y no tiene DNI, eso no va a ser obstáculo para que pueda atenderse en un hospital, en un centro de salud. Eso es algo que nosotros consideramos de mucha relevancia, porque ya desde el 2010 se había empezado a detectar cuando se implementa la política de aseguramiento universal en Lima y en Callao y en algunas regiones, el problema de la falta del DNI. O sea, quizás para claro, nosotros... porque era increíble que por un DNI no pueda atenderse alguien, Exacto, ¿no? y también era un poco difícil de creer para la gente que vivimos en la zona urbana, pensar que es difícil obtener un DNI, pero para la gente de la zona rural, marginal, realmente es bien complicado y en algunos casos tienen que llevar incluso procesos judiciales que demandan años, tiempo en el cual se quedan sin DNI y, como señalabas, además impide el acceso a los servicios de salud. Felizmente eso ya no va a ser obstáculo. Exacto, es algo que saludamos porque ya justamente con este paquete de normas, una de las cosas que se establece, obviamente de forma excepcional, es que las personas se puedan afiliar al SIS sin la necesidad del DNI. Y obviamente está condicionado a que también se garantice de manera posterior la obtención de su DNI porque también es un derecho, ¿no? Pero es algo bastante También importante. está la apertura de las farmacias inclusivas, ¿no? Sí, y además, por ejemplo, hay algo que nos pareció también de suma importancia, es el hecho de que se busque, obviamente de forma progresiva, que todo niño y mujer gestante pueda tener, digamos, las mismas coberturas. El SIS tiene 2 modalidades de aseguramiento, una en la cual se paga y otra es gratuita. Entonces, claro, hay una diferencia de coberturas. Pero más allá de esta diferencia, lo que busca estos decretos legislativos en este punto es que los menores de edad, los recién nacidos, tengan la misma cobertura por ser menores de edad, no importa si pueden pagar o no. Igual en el tema de las gestantes también se está apuntando a eso. La idea es que después de lo que ya se garantiza ahora a nivel del MINSA, esa misma política pueda también comprender, y era una de las recomendaciones que hace la Defensoría del Pueblo, a salud, para que en salud también las gestantes y los menores de edad también puedan tener la misma cobertura y no haya esta diferencia. ¿Cuánto de las recomendaciones que ustedes emiten, en este caso del sector salud, se van cumpliendo? ¿Le hacen seguimiento a ustedes? Sí, claro. Después que implica todo el trabajo de formular y elaborar un informe, que no solamente es supervisión, sino también análisis de la política, implica otro trabajo de seguimiento de las recomendaciones. Entonces implica
planificar reuniones de trabajo, trabajo de incidencia con las instituciones involucradas. Ahora, en esta oportunidad había una coincidencia con la toma de decisión del gobierno y del Ministerio de Salud de llevar a cabo esta reforma. Entonces, ¿hay alguna de las cosas que se han incluido del informe en este proceso? Bueno, nosotros no podemos garantizar que sea resultado inmediato, pero sí consideramos que hemos contribuido, por ejemplo, con el tema del DNI, pero hay otras que progresivamente tenemos que trabajar. Por ejemplo, el tema de consentimiento informado que les estaba mencionando, que es algo que también tenemos proyectado trabajar para lo largo del 2014. Perdón, César, quizás es una pregunta para ambos, un poco saliéndome del tema, pero en los últimos días hemos visto casos de noticias donde alguien que está herido, que tiene algún problema de salud y a veces grave, no es atendido en un hospital. Sucedió hace poco con un menor en Villa María del Triunfo, si no me equivoco, no le atendieron en el hospital. Entonces, pero existe una ley que asegura que cualquier persona que esté en peligro y sobre todo de muerte puede ser atendida en clínica, en un hospital, en cualquier establecimiento de salud. Exacto. O sea, no importa si tiene o no el dinero para pagarlo, ¿no? Entonces, sí. pero de esto, la ley está y hace muchos años, pero no, la gente no lo conoce. Y desgraciadamente hasta parece que el mismo personal de salud muchas veces no lo tiene en cuenta, ¿no? Sí, digamos, eso es ¿Cuánto de ustedes, perdón, para cerrar un poco la pregunta, cuánto de esto, hay situaciones como esta que están allí, están en la ley, pero la gente no lo conoce, el personal no lo conoce, pero ustedes trabajan de la mano para difundir esos temas y ver que se cumpla, para evitar esos casos, ¿no? Sí, claro que sí. Digamos, esa es una situación que lamentablemente todavía se presenta, donde, digamos, a pesar que existe un marco normativo, no se llega a cumplir en la práctica, perjudicando al usuario. Y claro, además del caso que comentas, también se presentó una situación algo semejante con bomberos en unos hospitales de salud, que también ya se había presentado anteriormente. Y claro, lo importante es tratar de difundir la ley, pero además que existan mecanismos de exigibilidad, o sea, que la persona pueda tener la oportunidad de quejarse y que esa queja pueda ser resuelta de forma oportuna, ¿no? Sin necesidad de entrar a los medios de comunicación, que también es un elemento válido, pero para que toda persona que tenga un problema de este tipo pueda acceder a un mecanismo de reclamo en protección de su derecho. Doctor Vigo, ¿cuál es la agenda pendiente, la tarea, junto con lo que usted mencionó, de los 100 millones que se van a invertir este año, cuál es la tarea más importante que va a emprender Parsalud durante 2014? Sí, yo quisiera también comentar un poco la pregunta de Rocío. Parte de lo que se ha venido trabajando, inclusive Parsalud ha venido trabajando, es cómo empoderas a la población. O sea, el paradigma sobre el cual la salud se ha manejado en los últimos 100 años, 50 años, es que la salud es algo que el servidor te lo da, o sea, es una dádiva que te da el prestador, sea médico, sea enfermera, sea el personal, sea lo que sea. Yo te doy la salud y tú la recibes. Pero tú la recibes y como la recibes tú no tienes ningún poder para poder decir no la quiero de esta forma, si la quiero de esta forma. Es un poco lo que conversábamos del parto vertical, ¿no? Entonces la población no termina, o sea, no tiene conocimiento suficiente como para poder decirle a un servidor de salud, mira, sabes que tienes que atenderme porque la ley me ampara en esto, o tienes que atenderme bajo estas condiciones porque estas son las condiciones adecuadas en las cuales tú tienes que atender. Nosotros hemos trabajado con la superintendencia para que haya un mecanismo de recojo de quejas del usuario. No necesariamente quejas, pero sí recoger el sentir del usuario, ¿no? O sea, la superintendencia de salud está que se fortalece, está en un proceso de reforma interna también muy, muy grande y que implica convertirse en la voz del usuario frente al prestador, sea público o privado. Y yo creo que eso es un avance significativo, cualitativamente importante en todos estos procesos que estamos trabajando y en todo lo que se viene a futuro, en términos no solo de reforma, sino en términos de lo que se quiere para la salud a nivel nacional, ¿no? Y ahora, en términos de qué viene para el Parsalud, el Parsalud tiene que consolidarse como una unidad que trabaje los perfiles. Estamos hablando de poder trabajar más o menos 120 perfiles en lo que va del próximo año. Son 120 estudios de preinversión. Así es verdad, ninguna unidad en el sector público ha hecho 120 estudios de preinversión. Nosotros hemos cogido el reto que nos ha puesto la ministra de Salud. Yo creo que es un reto importante y creo que marca también, o sea, no solo la necesidad, sino el deseo que tiene la ministra de resolver ese problema, afrontarlo
y ese va a ser el reto más grande. O sea, el reto más grande es poder tener para este año el número de perfiles, el número de estudios de preinversión adecuados, ¿no? Que estén aprobados y que nos permitan poder iniciar obras ya sea en este año o en el próximo. La diversidad de los establecimientos en el Perú es muy grande. O sea, a diferencia de lo que pasa en otros países, que es casi una copia, un benchmarking, o sea, yo hago un establecimiento así y lo hago igualito en todo sitio, ¿no? Como puede ser Estados Unidos, en Canadá, y nosotros no es así. O sea, nosotros cada establecimiento es una historia completamente diferente. En algunos tiene 500 metros, otros tienen 1500 metros, otros tienen 2000, o sea, construir en cada uno es una historia diferente. Entonces, hacer los estudios de preinversión para cada uno de ellos va a ser un trabajo muy fuerte, muy duro, y creemos que es el hito principal que debe marcar la diferencia en términos de lo que ha sido la salud antes y lo que puede ser la salud después. ¿Son siempre proyectos de preinversión enfocados en salud materno-infantil? En el caso de estos estudios, de este encargo que nos habla la ministra, ya sobrepasa el tema materno-infantil. La idea es que la población pueda tener acceso a su salud, no necesariamente materno-infantil, o sea, es ya más global, más integral, ¿no? El Par Salud original, tal como es el proyecto, era solo materno-infantil, pero ahora es mucho más grande, ¿no? Están abarcando otras áreas y, por ejemplo, ¿podría explicarnos qué áreas son las que claro, o sea, están abarcando ahora? Básicamente estamos entrando a los temas de emergencia. Los establecimientos de salud de las capitales provinciales no necesariamente tienen una sala de operaciones competente para poder trabajar. Entonces, desde el lado de Par Salud se va a trabajar lo que van a ser mejoras o construcciones de salas de operaciones, lo que son mejoras de consultorios para poder brindar, tener mayor capacidad de poder atender a las personas. Básicamente, y también los temas de metaxémicas, que son enfermedades de transmisión, y básicamente tuberculosis, que es un expertise que nosotros tenemos y que creemos podemos apoyar en este trabajo, ¿no? Pero son 120 proyectos para las 9 regiones priorizadas, las más pobres del país. Para esos 120 ya es para todo el país. Ah, para todo el país. Es para todo el país. O sea, el Par Salud tiene un proyecto, es un proyecto de BID, Banco Mundial más Tesoro Público. BID, Banco Mundial es el 20%, 80% es Tesoro Público, ese es un proyecto. Y esto segundo es un encargo que nos ha dado el Ministerio, ¿no? Nos ha dado la Ministra de Salud. ¿Cuál es el monto de la inversión de estos 120 proyectos? De estos 120 proyectos tenemos un monto de inversión original en este momento de 56 millones de soles. Podría ser mayor. Pero podría ser mayor dependiendo de las variabilidades que haya en términos de los lugares donde vamos a trabajar. Es todavía, pues, o sea, ya hemos empezado, ya tenemos al menos unos 15 que empezamos el año pasado, en el último trimestre del año pasado. Entonces nuestra premisa es poder completar los 100 restantes en lo que va de este año, ¿no? Ahora, pienso yo, con tanta oferta de salud ahora existe, bueno, el CIS, está de salud, está el Ministerio de Salud, está CISOL, ¿no? Ahora CISOL acaba de anunciar que a partir de marzo van a atender con sus ambulancias, emergencias médicas, ¿no? ¿Cuánto nos acercamos hacia la universalización del sector salud, sobre todo en cuestiones de emergencia, ¿no? Que muchas veces ahora todavía se ve gente que muere de repente porque no hay la atención rápida, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos vamos acercando? A usted le pregunto, doctora Almonacid, ¿cuánto nos vamos acercando hacia la universalización de la salud? Claro, creo que se han hecho avances que hay que reconocer, aunque todavía existe una agenda pendiente. Lo que mencionas, por ejemplo, de los servicios de emergencia es como el último eslabón de una cadena. La idea es que la gente no acuda a los servicios de emergencia, sino en situaciones justamente de emergencia y que pueda recibir una atención anterior. La oferta de servicios se ha incrementado, pero también hay que hacer un análisis sobre si la gente está acudiendo a los servicios públicos o si está acudiendo a otro tipo de establecimientos como las boticas, que están concentrando una demanda también importante de las atenciones más usuales. Yo quisiera solamente finalizar señalando de que, claro, para avanzar a la universalización de los servicios de salud o a la cobertura universal, es necesario que la gente se llegue a atender. Pero además que de llegar a hacerse atender, que no tenga que pagar
para hacerse atender, y ahí está el tema de aseguramiento. Pero un tercer elemento es que al momento de hacerse atender se respeten sus derechos. Cuando se cumplan estas tres características y no haya distinción si estoy en la ciudad capital o estoy en provincia o en un establecimiento privado o público, ahí es cuando podremos hablar del concepto de aseguramiento. Pero es necesario reconocer que se están haciendo avances bastante importantes. Doctor Vigo, la misma pregunta. Sí, yo creo que vamos por el camino correcto en general, ¿no? Las tendencias internacionales son a que los países comiencen a trabajar un modelo que se llama de cobertura universal en salud, que es básicamente el aseguramiento, de tal manera que se pueda asegurar la atención de cada ciudadano. Digamos, más allá de cualquier otra consideración, la premisa es esa, y sobre esa base es que se está trabajando. Yo creo que avanzamos a pasos bien agigantados, más creo yo inclusive en el sector rural que el urbano, porque en el sector rural es donde el Estado tiene una presencia bastante fuerte y en donde, como ven, tanto como Parsalud como otros proyectos, están invirtiendo fuerte en mejorar los establecimientos y en hacer que las personas se acerquen. Es cierto que siempre hay dificultades, el problema de recursos humanos es un problema difícil que compartimos con casi toda América Latina, o sea, nos falta recursos humanos suficientes para todos los establecimientos que queremos. Y en todos los sectores también. Y en todos los, claro, pero la idea es ir encontrando salidas diferentes. En Parsalud probamos, por ejemplo, y disculpen el comercial así chiquito, en Parsalud probamos lo de telemedicina, que es una propuesta diferente, que ya hemos probado tanto en Huánuco como en Amazonas y en Ucayali. Y funciona, y le estamos dando todo lo que se requiere para que sea sostenible. O sea, que sea una referencia pagada por el CIS, que tenga ciertos parámetros normativos y legales que permita que el jefe del establecimiento o quien esté atendiendo a una persona tenga la seguridad de poder, a través del monitor y a través de una cámara, comunicarse con alguien de la Maternidad de Lima o con el Hospital San Bartolomé de Lima y ella le pueda resolver o dar la guía para resolver el problema. Entonces, pasa por muchos factores, creo que pasa por muchos factores el cómo universalizamos la salud y cómo aseguramos que cada ciudadano tenga una prestación adecuada y que le resuelva el problema. Claro. Nos queda claro, doctor Vigo, que el tema de la salud continúa siendo un tema muy sensible, complejo a la vez, y del cual depende muchas veces la valoración que el ciudadano se forma respecto a los servicios que recibe del Estado. Es un trabajo importante el que está haciendo Parsalud. Es también importante el seguimiento y la vigilancia que hacen instituciones como la Defensoría del Pueblo. Y bueno, nos queda nada más que agradecerles por su presencia. Rocío, palabras finales para despedir a nuestro panel. Comparto contigo el hecho de que en verdad el tema es muy complejo. Veo similitudes por ejemplo, en el tema de la capacitación de personal. También lo vemos cuando analizamos el tema de la educación, ¿no? Claro. A veces el profesor no habla el idioma de los alumnos y ahí se hacen los problemas, pero hay avances, ¿no? Lo que usted hablaba de la telemedicina, que es poder ayudar a un médico que está en provincias desde Lima, ¿no? Con un médico quizás con mayor experiencia, más especializado. Y también el parto vertical, que si no me equivoco ha habido una excelente experiencia en Huancayo, o Huancavetica, si no recuerdo, donde hay mucha aceptación. Entonces, les agradezco bastante por estar acá y por habernos ilustrado más sobre este tema, ¿no? Bien amigos, nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Carlos Almonacid de la Defensoría del Pueblo y al doctor Walter Vigo, coordinación de Parsalud. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana con un nuevo conversatorio en Televisión Andina. Gracias, buenos días.